Estamos ahora, con Lourdes Alcorta, congresista de Alianza Podrán Cambio, y Juan José Díaz Dios, congresista por Fuerza 2011. Han presentado, Lourdes Alcorta ha presentado, se ha aprobado en la Comisión de Constitución un proyecto de ley que cambia el nombre de presidente regional por el de gobernador regional. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos. Lourdes, a ver si nos puedes explicar rápidamente a qué se debe este cambio, esta propuesta. El proyecto es muy simple, es el cambio de nomenclatura del nombre de presidente regional a gobernadores regionales. Si bien es cierto que hay alcaldes provinciales, alcaldes distritales, esto no va a afectar en nada el cambio del nombre. Gobernadores regionales, gobernadores provinciales, gobernadores distritales, cada uno con sus potestades. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay confusión en el cargo. Y el alcalde ya no se va a llamar alcalde, sino gobernador. No. Lo que pasa es que hay gobernadores, claro, provinciales. así como hay alcaldes provinciales y distritales, habrán gobernadores regionales y distritales sin que haya ningún problema. Porque creo que hay una confusión y hay un riesgo permanente. Algunos presidentes regionales, no todos, no son la mayoría tampoco, pero algunos que son unos desubicados, que se sienten pues dueños del cargo, dueños de la región, como el caso que tuvimos en el Puno con Fuentes, que quería un estado separatista. Entonces usan la banda, bastón de mando, primera dama, decán, y se creen dueños del cargo. Nuestros cargos, Jaime, son efímeros. Desde el presidente hasta el último funcionario son por un tiempo, y ese compromiso hay que asumirlo con responsabilidad. Entonces, el cambio de nomenclatura es para dejar las cosas bien claras, que el Perú es un país unitario, con un solo presidente de república, con una sola constitución, y que no puede confundirse que una ordenanza municipal no está pues encima de una ley nacional. De acuerdo. Juan José Díaz Dios, ustedes los fujimoristas no votaron a favor, sino en contra de este proyecto de ley. ¿Por qué? Sí, pero dejamos sentado que estábamos de acuerdo, que es necesario, como hemos dicho, una jalada de orejas a ciertos presidentes regionales que se creen más reyesuelos, ¿no? Incluso han llegado a enfrentarse al gobierno central, a desconocer normas de alcance nacional a través de diferentes leyes, pero creemos que solo un jalón de orejas no justifica un cambio en la Constitución. Lo que nosotros planteamos es, además de lo que ya hemos aprobado hoy día, agregar mecanismos para mejorar la fiscalización, que lamentablemente el Congreso en este momento está muy limitado para hacer a los gobiernos regionales, y además de repente una nueva causal de vacancia. Para estos casos donde, por ejemplo, nada más ponen una ordenanza regional para desconocer una norma con rango legal de competencia nacional, y que sabemos pues hasta el momento es atacada, entre comillas, mediante una acción popular, pero no se concreta, por ejemplo, una denuncia por usurpación de funciones. Creo que hace falta un mecanismo adicional, como puede ser una nueva causal de vacancia, que es una sanción evidentemente de índole político, si se puede llamar. ¿Eso requiere modificación constitucional? Sí, claro. Por eso decíamos, hacer de repente tocar un poco más temas de fondo, sí. De acuerdo, eso me parece perfectamente lógico. Ahora, Javier Velázquez Quesquén planteaba que se incluyera a los presidentes regionales dentro del artículo, que me parece que es el 91 de la Constitución, que establece que establece el procedimiento de antejuicio para poder eventualmente inhabilitar o destituir cuando por ejemplo, se viola el carácter unitario del Estado, es decir, cuando se viola la Constitución. Pero claro, eso es también darles inmunidad, no sé si es necesario. No solamente darles inmunidad, sino que además tienes un problema adicional, ¿no? O sea, es un tema que hay que manejarlo con un tira de afloje, con cuidado. No puedes mandar todo de un solo golpe porque se van a sentir, pues, los presidentes regionales... No, pero ya que hacemos un esfuerzo de modificar la Constitución, hay que hacerlo... Está bien, pero tiempo, cada cosa en su momento. No lo mandes todo junto porque... no se va a entender. Pero lo fundamental es lo que dice Juan. Más que el nombre, lo fundamental es que no hay sanción en este momento. Será otro paso. Hay anarquía. Claro, porque hay una situación de obviamente confusión, pero yo sí creo que es un tema que tiene que ir de a pocos. No puedes hacerlo de un momento a otro, porque entonces se va a arrastrar un montón de cosas y no vamos a sacar nada. Cada vez que abarcamos un montón de cosas, no va a funcionar el tema. Este es un nombre porque los presidentes regionales que se sienten bien ubicados en su cargo no van a sentir ningún problema, pero siempre protestarán aquellos que son desubicados. ¿Por qué? Porque los presidentes regionales cuando salen elegidos son el Estado. Cuando tú eliges a un presidente regional, a un alcalde, son el Estado, no son los dueños de la circunstancia. Entonces ellos se confunden. Si hay un tema entre la población que lo ha elegido y el gobierno, tú eres el puente porque tú eres parte del Estado. Lo que no te convierte después tú en un reyesuelo de la zona en un determinado momento para hacer lo que viene en gana. Son temas que hay que manejarlos de poquito. Ahora, el doctor Aníbal Quiroga señalaba que bastaba una ley
que se necesitaría, bastaría una ley para que el Jurado Nacional de Elecciones pudiese destituir, por ejemplo, o vacar, si fuese el caso, a un presidente regional o a una autoridad electa, si es que ésta hubiese incurrido en las causales que usted menciona. Pero eso bastaba con una ley, es decir, a pedido del Ejecutivo o el Congreso, digamos, el Jurado Nacional podría hacerlo si es que hay causa fundamentada de violación de, insubordinación contra disposiciones de Eso es un tema que en todo caso, ese es lo bueno de la iniciativa de Lourdes Alcorta, que plantea este tema tan importante en la mesa y en el debate. Ahora vamos a estudiar lo más rápido posible, lo que yo señalo, tema de repente más de fondo, para asegurar una correcta fiscalización a los presidentes regionales, que sabemos manejan casi el 70% del presupuesto y nadie prácticamente lo logra fiscalizar. Eso es bastante grave. Pero además, por ejemplo, no estamos de acuerdo con la figura que plantea esta especie de inmunidad a los presidentes regionales, que la piden, es lo que buscan, que se les dé inmunidad, pero definitivamente más bien la figura de la vacancia, una nueva causal de vacancia por enfrentarse a estos casos Estado de Estado, como lo ha hecho el presidente regional de Cajamarca, como lo ha hecho el de Puno, como lo hace el de Ancash. Yo creo que puede ser un tema muy importante para darles pues ese estate quieto a aquellas personas que creen, reitero, que son reyesuelos, desconociendo que estamos en un estado alimentario. Modificar la Constitución para eso, ¿no basta con porque la ley, porque la Constitución te especifica también cuál es el cargo de las responsabilidades de ellos. Hay 3 puntos en la Constitución. Pero yo sí creo, Jaime, que hay cosas que hay que hacerlas de a poco. Si tú quieres abarcar un montón, no va a salir nada. Se va a complicar la discusión porque siempre en el Congreso hay quienes aspiran, ya apuntan a la reelección del 2016. Entonces no quieren tener problemas con la gente de su provincia. Y hay algunos que aspiran a ser presidentes regionales. Entonces la defensa de tu espacio, de tu poquito, prima sobre un interés nacional. Ese es lo grave y el problema. Entonces, hazlo de a poco. Primero avancemos con el nombre de la nomenclatura para que le quede a todo el mundo bien claramente que el presidente es uno solo, el presidente de la República. Yo no voté por Ollantumala, no es el presidente de la República, pues. Porque tú no puedes confundir a la gente con presidente regional y se sienten, pues, los caudillos de sus regiones y hemos descentralizado el país, centralizando la centralización, pues no ha sido bien hecha. Ese es el problema, esa es la desgracia. La propuesta de Juan es excelente, pero creo que tiene que darse paso a paso, para manejarlo con tranquilidad. En todo caso, permíteme dejar constancia que fue posición unánime, en el sentido de que se necesita hacer un cambio. Lo que no nos pusimos de acuerdo es si era necesario paso a paso, como lo plantea Lourdes, o de repente hacer una sola reforma tocando algunos temas de fondo. Eso es lo que faltó. Si hay unanimidad, si todos los grupos están de acuerdo. Por eso nosotros, yo sentí que había de una manera disposición a ver el tema de fondo. Pero reitero, eso fue de repente lo que se ha visto el día de hoy. Pero hay un buen camino, creo yo, para poder plantear este tema de fondo, y lo que hay que hacer es no desaprovechar el tiempo ahora que hay un buen ambiente para tratar de sacar algo. Y además relacionado con el tema de descentralización, ¿no? Que no puedes tener presidentes regionales que se dedican solamente a levantar y a usar la población, no, y además que se pasean por todo el país recibiendo un sueldo, recibiendo un sueldo regional, recibiendo la logística, y la gente que vive el día a día está fregada. Eso es fundamental para la gobernabilidad del país. Pues es un Estado, un gobierno unitario. Antes de terminar, porque ya nos queda muy poco tiempo, un tema distinto. El asunto de la fragata inglesa que ha sido impedida de atracar en el Callao por presión argentina. ¿Qué comentario les merece brevemente? Bueno, para comenzar, han sido ya convocados para el día jueves en la mañana el ministro de Defensa y el canciller de la República, porque nosotros, en lo personal, nos ha parecido casi unánimemente un reverendo desatino, una gran metida de pata. Solidaridad con Argentina, sí, no tenemos por qué pelearnos con Inglaterra tampoco. O sea, nosotros somos países, pero la solidaridad no puede estar precisamente ventilada de un lado. En el año 82, en la guerra de las Malvinas, nosotros con un Mirage, el Exocet, partimos a un barco inglés, al Sheffield. En el año 95, en la guerra con Ecuador, Argentina se portó muy mal. El presidente corrupto Menem vendió armas al Ecuador siendo país garante. Y el Poder Judicial del año pasado argentino lo declaró inocente. Y ahora nos impiden el ingreso de nuestras exportaciones. Se han vuelto... ¿Dónde está la reciprocidad? Lo que tiene Argentina con inversión en el Perú son 30 millones de dólares en tema de carne. Lo que invierte Inglaterra en el Perú, pero el margen es el segundo inversor que tiene el Perú. Sí, pues. Pero no es un tema de inversión, es un tema de principios. Cuando lamentablemente el año pasado, hace un año y medio, Chile hizo un ejercicio en la frontera norte, llamado Salitre, un país invasor, un tema limítrofe, Argentina no tuvo ningún empacho en hacer los ejercicios. Fue tal el laberinto que tuvieron que cambiar hasta el nombre. En la época de McKinley, el embajador americano. Entonces la solidaridad hay que verla por todas partes,
Sí, no pues. por intereses de un momento, y no son los pueblos, son sus gobernantes. De acuerdo. Para nosotros nos parece una contradicción que un gobierno que se dice nacionalista anteponga una lealtad o simpatía ideológica a los intereses del país. Ya Lourdes ha reseñado perfectamente que Inglaterra pues, es el segundo socio comercial más importante que tenemos y no es posible, además de haberle sacado la vuelta a una decisión tomada por el Congreso de la República por segunda vez. La primera fue el tema de la policía voluntaria. Entonces como que ya empiezan a salir estas señales de no ser un gobierno tan respetuoso de la división de poderes. Cuando entra un dictamen para que entren fuerzas extranjeras, es aprobado primero por el Ministerio de Defensa y Relaciones Exteriores y luego al Pleno con un dictamen y se aprueba. Hace 20 años que se aprobó eso. Sí, pues. Bueno, muchísimas gracias a Lourdes Alcorta y Juan José Díaz Dios por su participación en este programa. Muy amable, gracias. Vamos a una pausa y regresamos.